Cordial saludo. Este video es para el curso de Psicología Social, fase 2, Perspectivas de la Psicología Social, grupo 70, y nuestros integrantes son Gisela Costa Bermúdez, Lady Lorena Jiménez Jiménez, Juliano Yola Montoya, María Alejandra Chazo y Franco, y este servidor, Luis Olver Gaspar Ramírez. Y amplio inicio de compañera Gisela Costa Bermúdez. Bueno, cada uno de los presentes va a plantear tres argumentos frente a la pregunta propuesta en la guía de aprendizaje desde mi rol como futuro psicólogo social, cómo puedo aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados en las tres fases, en las tres lecturas a las realidades sociales de mi comunidad. Bueno, al respecto, puedo decir que como futura psicóloga social, considero que nuestra labor debe ir enfocada no tanto en aplicar técnicas o teorías, sino de que nuestro compromiso debe estar centrado en poder comprender las realidades sociales de nuestras comunidades y poder contribuir a la transformación de estas. Entonces, las tres lecturas trabajadas nos han permitido reflexionar sobre cómo la psicología puede ser una herramienta de cambio siempre que se utilice con conciencia crítica y con ética. Entonces, en primer lugar, la propuesta de Martín Baró sobre una psicología de la liberación me invita de pronto a romper con la visión tradicional que ve los problemas sociales como asuntos simplemente individuales, sino que muchas veces en nuestras comunidades las personas se enfrentan a dificultades como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, el desempleo, y a menudo de pronto se utiliza los comentarios o la argumentación de que no es que de pronto no se esfuerzan mucho o esos problemas son simplemente individuales. Sin embargo, desde esta perspectiva liberadora, podemos entender que estas situaciones tienen raíces estructurales, históricas, políticas. Entonces, como futuros psicólogos sociales, mi papel o nuestro papel no debe ser solo intervenir en lo individual, sino que también debemos acompañar esos procesos colectivos, fomentando la participación comunitaria y promoviendo la concientización. Es decir, entonces, ayudar a las personas a entender su realidad y poder transformarla. En segundo lugar, la lectura sobre el contexto histórico de la psicología social me permite ver cómo esta disciplina ha sido utilizada muchas veces como una herramienta de control social. Por ejemplo, en Estados Unidos, la psicología aplicada se desarrolló para mejorar la eficiencia laboral y mantener el orden social, ¿sí? Lo que se tradujo que estas prácticas lo que hacían era reforzar el sistema capitalista, mientras que en nuestras comunidades nuestras intervenciones no deben olvidar el contexto cultural, el contexto económico, el contexto social de cada una de las personas. Entonces, como futura profesional, debo evitar o debemos evitar caer en ese uso instrumental de la psicología, sino que debemos promover una práctica crítica que cuestione las estructuras de poder y que busque empoderar a los sectores más vulnerables para construir de pronto otras alternativas más justas y un sistema social que ayude a todos, que sea más equitativo. Y finalmente, la lectura de la nueva psicología social o posmoderna me enseña que vivimos en una sociedad muy compleja, una sociedad muy cambiante y llena de incertidumbre. Entonces, esta psicología tradicional, que es basada en leyes universales y métodos rígidos, ya no es suficiente para entender los fenómenos actuales que se presentan en nuestras comunidades. Por ejemplo, los efectos de la globalización, la tecnología, el desempleo, la fragmentación de los vínculos sociales requieren de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de actuar. Entonces, como futuros psicólogos sociales, debemos estar abiertos a usar métodos más flexibles, a trabajar con otras disciplinas, a reconocer que la realidad se construye en comunidad, se construye socialmente, a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de la historia. Entonces, esto implica que adoptemos una mirada más crítica, más reflexiva y comprometida que nos permita intervenir de una manera ética y también que nos permita de pronto no perder la vista de la dignidad y la diversidad de las personas. Bueno, voy a dar paso a nuestro compañero Julián. Cordial saludo, compañeros. Dando respuesta a la pregunta solicitada, en el primer punto que sería la lectura número 1, Barrera 2017 critica al imperio
academicista, que impone modelos teóricos descontextualizados, alejados de las problemáticas reales del país en Colombia, ¿cierto? Entonces, desde mi comunidad, donde persisten desigualdades, violencias estructuradas y exclusión, aplicaría modelos importados sin adaptaciones, pudiendo invisibilizar las causas profundas del sufrimiento social. Desde mi rol como futuro psicólogo, podría priorizar el conocimiento situado, promoviendo investigaciones y prácticas que respondan a las vivencias concretas de la comunidad, en lugar de reproducir teorías extranjeras sin criticarlas. En la segunda lectura, nos dice Martín Baro 2006, que propone una psicología comprometida con la liberación de los pueblos en Latinoamérica, reconociendo que la psicología tradicional ha servido para mantener el estatus. Entonces, en contextos marcados por la pobreza, la violencia y exclusión, como muchas zonas urbanas y rurales de mi comunidad, es urgente que la psicología social se convierta en un agente de cambio, trabajando con las comunidades para transformar las condiciones que generan sufrimientos. Esto implicaría romper con la neutralidad científica y asumir una postura ética y política que reconozca la dignidad y el poder de los sectores marginados. En la tercera pregunta, en la tercera lectura, Ovejero 2011, destaca que la psicología social debe entenderse como producto de su contexto histórico y que ignorado esto lleva a una práctica alineante. Entonces, desde mi rol como futuro psicólogo en mi comunidad, esto significa que no se puede abordar fenómenos como la violencia intrafamiliar, el desempleo juvenil o la migración sin considerar sus raíces estructurales y culturales. Como futuro psicólogo crítico, puedo utilizar herramientas como el análisis histórico, el trabajo comunitario y la investigación participativa para comprender y transformar las realidades sociales de mi comunidad. Muchísimas gracias y doy paso a mi compañera. Compañera Lady. No la escuchamos, compañera Lady. Bueno, mientras que la compañera soluciona esos problemas de audio, puede continuar la compañera María Alejandra. Bueno, como futura psicóloga social puedo aplicar los conceptos en mi comunidad partiendo de una realidad concreta, con un diagnóstico participativo, como antes de entrar a diseñar planes de intervención, tomarse el tiempo de poder escuchar como a los afectados y ver cuál es el contexto y la realidad de cada uno. Porque pues en mi comunidad lo que más se ve por afectados son la pobreza, la violencia y el desplazamiento forzado por desigualdad. La idea es recoger los saberes locales y las experiencias cotidianas, no solo guiarse por datos cuantitativos, sino es como romper con el mimetismo que señala Martín Baró, dejar de copiar modelos sin mirar nuestro contexto y desideologizar muchos problemas que psicologizan, por ejemplo, como asociar la pobreza a la flojera o que la gente es violenta solo por naturaleza. Como futura psicóloga, el papel es como romper esas cadenas y se podría ayudar con talleres o campañas que ayudan a identificar cómo funciona mi comunidad y en realidad cuáles son sus necesidades. Pero para eso hay que recuperar la memoria histórica, como señala Martín, fortalecer la identidad colectiva, rescatando la cultura propia de nosotros, lo que es el arte, tradiciones, y así como no imponer los modelos externos por moda, como pasó en la lectura que llegó por las estadounidenses de la teoría cognitiva y los modelos del conductismo. Por otra parte, Barrero Cuellar denuncia la psicología como una herramienta de adaptación al sistema en vez de cuestionarlo. Se debe asumir una ética del compromiso social con los más vulnerables de la comunidad, además de que las tradiciones deberían ser potenciadas que tiene la comunidad. Por ejemplo, mi comunidad tiene la creatividad y la solidaridad, entonces no solamente debería uno enfocarse como en los déficits, sino también en potenciar las fortalezas y dar la visibilidad.
Entonces, es pasar de una psicología individualista a una psicología crítica y liberadora para las comunidades. Ahora sí, la compañera Lady. Buenos días. Mis 3 argumentos serían, primero, romper con el mimetismo cientista. La crítica al mimetismo de Barrero y Martín Baró me obliga a cuestionar las teorías y herramientas que aprendí en la universidad. No puedo aplicar un test o un modelo terapéutico creado en otro país si no se adapta a mi contexto. Por ejemplo, en una comunidad rural, en lugar de usar un cuestionario estandarizado sobre bienestar, puedo crear un modelo participativo como el mapeo social para entender lo que la gente valora y considera bienestar en su propio entorno. Segundo, promover el liderazgo comunitario. Las lecturas enfatizan que el conocimiento debe ser construido con la comunidad, no para ella. Mi rol no es ser el experto que llega con las respuestas. Siguiendo el principio de empoderamiento, debo trabajar para fortalecer a los líderes locales, a las juntas de acción comunal o a los grupos de mujeres. Ellos son los verdaderos agentes del cambio social y mi trabajo es darles herramientas para que identifiquen sus propios problemas y construyan sus propias soluciones. Tercero, valorar las fortalezas de la gente. En lugar de ver las comunidades solo desde sus déficits, puedo aplicar el principio de potenciar las virtudes populares de Martín Baró. Mi trabajo sería ayudar a la gente a reconocer y valorar sus propias fortalezas. Si una comunidad se ha sobrevivido a un desastre natural, no me enfoco en el trauma, sino en la solidaridad que demostraron al ayudarse mutuamente. Eso refuerza su autoestima colectiva y les da la confianza para enfrentar futuros desafíos. Le cedo el paso a la compañero. Gracias, compañera Lady. Desde mi rol como futuro psicólogo social, considero que las ideas de los autores que hemos trabajado ofrecen herramientas fundamentales para comprender y transformar las realidades sociales de nuestras comunidades. En las lecturas de Barrero, en la crítica al academicismo, Barrero plantea que muchas veces la psicología se ha encerrado en teorías académicas, alejadas de la realidad histórica y social. En mi comunidad, en mi rol, debo evitar que la psicología sea solo teoría, promover que la investigación y la intervención responda a las necesidades reales de las personas como la violencia, la exclusión y la desigualdad social. En las lecturas de Martín Baró, 2006, Psicología de la Liberación, él propone que la psicología debe contribuir a la liberación de los pueblos oprimidos, cuestionando las estructuras de poder. Mi comunidad puede usar este enfoque para trabajar en poblaciones vulnerables, escuchando sus voces, acompañando procesos de empoderamiento, por ejemplo, en comunidades afectadas por la pobreza o el desplazamiento forzado. Y en las lecturas de Ovejero 2011, el contexto histórico, el futuro de la psicología social, y su idea aplica, Ovejero resalta que la psicología social se contribuye a interacción con los contextos culturales, políticos y económicos. En mi comunidad, esto me invita a diseñar proyectos que no sean copiados de otros lugares, sino que estén adaptados a la historia y particularidades de mi comunidad, reconociendo sus fortalezas y desafíos propios. Para un cierre, en conclusión, nuestro compromiso como futuros psicólogos sociales e integradores de la teoría con la práctica, contribuir a la liberación de los sectores más vulnerables y desarrollar intervenciones situadas en el contexto de mi comunidad. Solo así la psicología social será realmente transformadora. Muchas gracias.